Cuando pensamos en los monasterios de Gran Bretaña, pensamos en Enrique VIII y en su disolución. Pero su historia comienza miles de años antes de que Enrique naciera. Se remonta hasta el más extraordinario de los comienzos. El sistema monástico que Enrique destruyó comenzó siendo un culto de extremo aislamiento en islas rocosas y en cuevas desiertas. A partir de estos orígenes, los monasterios crecieron hasta llegar a dominar todos los aspectos de la vida pública. La historia de los monasterios de Gran Bretaña es una historia de devoción y de fe, pero también de ambición, violencia y avaricia. A medida que los monjes aumentaban su poder, transformaban la sociedad, pero también absorbían su corrupción. La diferencia entre sus austeros ideales originales y esto, la opulencia palatina de un monasterio de la Alta Edad Media, es abismal. Es una contradicción de la que nunca escaparían por completo y que al final los llevó a su destrucción. En este episodio, descubriremos cómo los inmensamente ricos y poderosos monasterios que habían dominado la sociedad inglesa durante un milenio fueron aniquilados en menos de 5 años. ¿Fue debido a las violentas acciones de un tirano controlador y avaricioso? ¿O el inevitable fin de los días de una institución corrupta y obsoleta? Santos y pecadores. Un milenio de monasterios. Tercera parte. El 20 de diciembre de 1327, Eduardo II, el rey caído en desgracia y depuesto, fue enterrado aquí, en la magnífica iglesia del monasterio de San Pedro, que ahora se llama la Catedral de Gloucester. Pero mientras Eduardo era enterrado en su ornamentada tumba, ya circulaban rumores de que había sido asesinado de un modo horripilante. Debido a que se pensaba que los reyes eran ordenados por mandato divino, muchos veían a Eduardo II como un santo mártir. En el siglo XIV, la gente aún creía con fervor en el poder sobrenatural de los mártires y las reliquias. Y pronto multitud de peregrinos vinieron a la tumba de Eduardo. Les alentaban los monjes de la abadía de San Pedro, quienes afirmaban que aquí habían tenido lugar muchos milagros en forma de curaciones. Fue un afortunado giro de los acontecimientos, porque hasta este momento la abadía no había tenido ninguna reliquia significativa. Los cuerpos y posesiones de santos y mártires habían sido venerados desde los primeros tiempos del cristianismo. Los monasterios se habían asegurado un papel como sus custodios principales, y las donaciones de aquellos que peregrinaban hasta estas santas reliquias eran una de sus mayores fuentes de ingresos. La cantidad de oro de los peregrinos que entró en San Pedro permitió a los monjes financiar una de las más hermosas obras de arquitectura creadas en la Inglaterra medieval: el Gran Claustro. Fue la primera obra con bóveda de crucería a gran escala, una técnica nueva inventada en Gloucestershire. Entonces, como ahora, deslumbraba. Creo que esta es una de las más hermosas obras de arquitectura jamás construida. Mientras la atraviesas, es como si estuvieras cercado por ramas colgantes. Y sin embargo, la piedra parece casi ingrávida. Es como si todo el edificio danzara a mi alrededor. Pero
Este maravilloso espacio no lo verían los peregrinos que lo habían pagado. Este no era un edificio religioso público, diseñado para proclamar la gloria de Dios. Este palacio extraordinariamente caro era el dominio privado de unos 50 monjes. Aunque al público no se le permitía entrar al claustro, en raras ocasiones sí lo hacían algunos nobles e invitados reales, pero nunca mujeres. Proclamaba la magnificencia del monasterio y realzaba el prestigio de los monjes. Porque, como todos los grandes monasterios, San Pedro cultivaba con esmero su estatus de amigo íntimo de la corona. Ricardo II celebró incluso una sesión del Parlamento aquí en 1378. Y sin embargo, detrás de toda la confianza y el esplendor, se esconde una contradicción fundamental. A pesar de este suntuoso escenario, los monjes no eran reyes, ni nobles, ni siquiera ciudadanos normales. Habían tomado los votos para llevar una vida de sencillez y pobreza, rechazando al mundo y todas sus lujosas tentaciones. Estos monasterios medievales tan extravagantes no podían estar más alejados de las sencillas celdas de piedra de los eremitas del siglo IV, cuyas vidas los monjes debían emular. Las raíces espirituales del monacato se contradecían con sus poderes mundanos. Pero hasta ese momento, como las piedras del claustro, este delicado equilibrio se mantenía firme. En el año 1400, el monacato en Gran Bretaña aún estaba prosperando. Había más de 800 monasterios y conventos, y alrededor de 7000 hombres y mujeres vivían en comunidades religiosas. Pero ¿cómo era la vida de los monjes y las monjas? ¿Su vida diaria era tan excelente como sus edificios? En los archivos arqueológicos del Museo de Londres han estado llevando a cabo investigaciones de los restos de algunos esqueletos de monjes para descubrir si su vida difería de la de un londinense medieval medio. Me reuní con la doctora Becky Redfern en el almacén de huesos, donde el museo guarda miles de esqueletos descubiertos en excavaciones arqueológicas. Becky, ¿qué tenemos aquí? Tenemos dos individuos muy importantes del periodo medieval. Este es un miembro de una orden monástica del priorato de Merton, en Surrey. Un monje. Sí, un monje. Y aquí tenemos un londinense medieval medio. Podemos decir que su vida estaba sometida a mucho más estrés e insuficiencias en la dieta que la de un monje. ¿Cómo sabemos ese tipo de cosas? El hueso del muslo, el fémur. Puedes ver que está muy arqueado. Sí, sí. Y es debido al raquitismo que padeció de niño. ¿Y eso es una falta de vitamina D? Sí. Y la población monástica tiene menos evidencias de este tipo de enfermedad. O sea que este esqueleto no tiene raquitismo. No, no tiene. Y los miembros monásticos tienden a ser un poco más altos que la media de la población, lo que de nuevo demuestra que tenían una buena dieta. ¿Qué edad tendrían estos individuos? Las órdenes monásticas alcanzaban mucha más edad, por lo que estos individuos tienen al menos 45 años. Los indicadores que usamos en la pelvis demuestran que tiene al menos 45 años, pero podría tener 60 años o incluso más. Es una edad avanzada para la época. Muy, muy avanzada para el periodo medieval, sí. Su bienestar social y medioambiental les permitía vivir mucho más tiempo. Las personas del pueblo vivían una vida mucho más corta. Sí, mucho más corta. Este hombre tiene 25 o 30 años. En el cementerio donde fue enterrado, St. Mary Hospital, la mayoría de la gente moría entre los 25 y los 35 años. Este esqueleto de aquí muestra evidencias de malnutrición. ¿Vemos alguna evidencia de esto en los cementerios monásticos? No, en absoluto. En realidad es justo lo contrario.
Sabemos por el análisis del carbono y el nitrógeno de los huesos que comían muchas proteínas, mucha carne y mucho pescado, y esto también se manifiesta en las enfermedades, como este efecto tipo goteo de cera. Dios. Y en algunos casos, en la enfermedad conocida como la hiperostosis esquelética difusa idiopática. Es más fácil decir dis. En algunos individuos las costillas se funden y el hueso sacro también se funde con la pelvis. Esto está asociado a la obesidad y a la diabetes de tipo 2. Así que estamos viendo un monje gordo. Es probable, sí. ¿Pero sufrían alguna otra enfermedad? En Hall encontramos unos monjes que es obvio que habían sido muy traviesos porque tenían sífilis. ¡Oh, no! ¿Te imaginas? Durante su vida pudieron haber negado un pasado ajetreado, pero luego... Los huesos no mienten. Exacto. Lejos de practicar la abstinencia, muchos monjes comían mejor y vivían más años que la gente fuera del claustro. Pero, ¿en qué consistía su dieta? La imagen del monje gordo es un tópico apreciado del mundo medieval. La descripción clásica se asocia al personaje de Chaucer, definido en su prólogo general de los cuentos de Canterbury, escrito hacia finales del siglo XIV. Chaucer presenta al monje diciendo: estaba rechoncho y gordinflón. Sus ojos saltones relampagueaban. Su plato favorito era el pavo cebado rustido. El monje de Chaucer era una figura cómica, un verdadero glotón. La cantidad de alimentos y bebidas consumidas por algunos monjes medievales se reveló en los registros que sobrevivieron de las cocinas de la abadía de Westminster. A comienzos del siglo XVI, cuando un obrero cualificado podía ganar alrededor de 7 libras al año, los ingresos de la abadía eran de 2.100 libras anuales. Mientras que menos del 10% se donaba como limosna para los pobres, un increíble 37% se gastaba en comida. Los monjes solo debían comer pequeñas cantidades de carne, pero pronto empezaron a usar ingeniosos trucos. Restringieron la definición de carne, lo que implicaba que podían comer tanto como quisieran. Como no tenían permitido comer mucha carne dentro de los refectorios, sencillamente crearon nuevos comedores. Gracias. Ya en el siglo XVI, los monjes de Westminster consumían cada día la carne equivalente a un filete de 340 gramos. Además de eso, a diario, los monjes podían consumir 5 huevos, 2 hogazas de pan y al menos 5 pintas de cerveza. Estupendo, muchísimas gracias. También les gustaban las exquisiteces. A menudo tomaban tantas a diario que había que tratarlos con jarabes digestivos. La fruta la traían de las granjas cercanas. Como muchos monasterios, la abadía de Westminster también era conocida como un convento. Y hoy esa tierra cultivable aún se llama Covent Garden, la huerta del convento. Los monjes de Westminster consumían una media de 6.200 calorías al día, 3 veces la ingesta recomendada para un hombre. Esto es extraordinario para un monasterio fundado bajo la regla de Benito, que afirma que medio kilo de pan debería ser suficiente comida para un día. Así que el monje de Chaucer no era solo una caricatura. Su burla demuestra que las copiosas dietas de los monjes se habían convertido en una broma pública.
Todavía había quienes creían en los ideales originales del monacato. Ideales de privación y reclusión. En los primeros años del siglo XV, una joven mujer, aquí en York, tomó una decisión radical. Se llamaba Emma Roton y había elegido que la encerraran en una celda durante el resto de su vida. Como cientos de mujeres en el periodo medieval, Emma Roton se estaba convirtiendo en una anacoreta. La palabra proviene del griego anacoretes, que significa aquel que vive solo. Se han conservado informes que describen la extraordinaria ceremonia que se realizaba el día en que mujeres como Emma eran encerradas. Una vez que la chica o la mujer estaba dentro de la iglesia, la dirigían hacia el extremo oeste, donde se tumbaba en el suelo. Luego se la rociaba con agua y le daban 2 velas. Una representaba el amor a Dios y la otra representaba el amor al prójimo. Tras esto, se la llevaba hacia su celda. Se cantaban salmos del oficio de difuntos y luego se la rociaba con polvo antes de que entrara en la celda. Y entonces la puerta se cerraba de manera permanente detrás de ella. Era una ceremonia funeraria. La anacoreta, en efecto, estaba abandonando el mundo de los vivos y entrando al mundo de los muertos. Este es un espacio muy reducido. La celda de Emma puede haber tenido un segundo piso, pero aún así es un lugar muy estrecho para pasar una vida entera. ¿Qué iba a hacer día tras día, año tras año, atrapada aquí? Igual que los monasterios y los conventos, las anacoretas tenían una regla que debían observar. La Ancrina Buisa, o guía para anacoretas, fue escrita por un fraile de las Midlands occidentales a principios del siglo XIII. La Ancrina Buisa da detalles muy precisos de cómo debe vivir su vida la anacoreta, desde cómo debe rezar, arrodillada sobre la cama, hasta el espesor de las cortinas que cubrían sus ventanas. También da instrucciones extraordinarias de cómo debía responder a la misa que se oficiaba en la iglesia que estaba abajo y que podía vislumbrar mirando a través de este agujero en la pared. Dice aquí: cuando el sacerdote haya consagrado la hostia, olvídate del mundo. Sal por completo fuera de tu cuerpo. Abraza a tu resplandeciente amor, tu amante, que ha descendido a tu cenador desde el cielo. Y sujétalo con firmeza hasta que te haya concedido todo lo que has pedido. Al que debía abrazar era al mismo Jesús. El sufrimiento solitario de la anacoreta era un reflejo del de Cristo. En el umbral entre la vida y la muerte, ella estaba formando una intensa, personal, incluso mística unión con Dios.
Esto le concedía un gran poder como representante del cielo en su comunidad. La gente acudía en masa a ver a estas mujeres santas. Los primeros monjes se habían inspirado en los padres del desierto, quienes habían logrado la perfección espiritual solos en sus cuevas. Ya en el siglo XV, los monjes se habían alejado del sendero de la perfección austera, cambiando sus cuevas por palacios. Ahora eran las anacoretas, encerradas en sus celdas tipo cuevas, quienes parecían ser las verdaderas herederas de la tradición monástica. La búsqueda de lujo de los monjes puso en cuestión su legitimidad. Durante siglos, los monasterios estuvieron en el centro de la vida pública. Eran los únicos proveedores de una serie de servicios esenciales para la élite gobernante. Pero esto también se les estaba escapando. Y aún más importante, ahora se enfrentaban a una competencia en su dominio fundamental: la educación. Desde la caída del Imperio Romano, los monasterios monopolizaron la literatura y el aprendizaje. Eran los guardianes del conocimiento clásico, conectado a través de un sistema educativo en toda Europa. Pero en el siglo XII, una nueva institución había evolucionado en Bolonia, París, Cambridge y aquí, en Oxford. Estas universidades no requerían que los estudiantes fuesen monjes. Estudiaban una mayor variedad de materias, incluidas leyes y medicina. Aprender ya no era un dominio monástico. Por lo que incluso algunos monjes fueron enviados a las universidades. Y como la educación se hizo cada vez más secularizada y profesionalizada, lo mismo ocurrió con la producción de los materiales que requería el aprendizaje. La escritura de libros había estado monopolizada por los monasterios. Los monjes tenían pericia y tiempo disponible. Pero en los siglos XIII y XIV, personas emprendedoras comprendieron que podía ganarse dinero con los manuscritos, y en muchas ciudades importantes se establecieron escribas profesionales. Aunque lo más devastador de todo fue la invención de la imprenta en 1450. El impacto en los monasterios fue enorme. Durante siglos, la paciente producción de libros hechos a mano fue una de las actividades principales de los monasterios. Ahora la demanda estaba desapareciendo y nada ocupó su lugar. La importancia de los monasterios para sus poderosos mecenas estaba en decadencia. A pesar del gradual menoscabo de su papel, a principios del siglo XVI, los monasterios aún tenían una influencia increíble. Entre todos ellos, los monasterios poseían 2/3 de la tierra de la nación. Y a nivel político se situaban en el centro del reino, como se ve con claridad en Westminster. La gran abadía estaba situada al lado del palacio, hogar de la realeza y el parlamento, en un gran e intrincado nudo de poder. Y sin embargo, para los espectadores que observaban la apertura del Parlamento en noviembre de 1529, ocurrió algo que podría haber cuestionado todo eso. Como siempre, las multitudes se habían congregado para observar la pompa y la ceremonia. Pero sucedió algo que no era tradicional. Lanzaron copias de un panfleto a la multitud y cayeron en manos curiosas. Se trataba de una súplica por los mendigos, y su intención era destruir el sistema monástico.
El panfleto anónimo en realidad estaba escrito por un abogado llamado Simon Fish, quien de manera provocativa se dirigía al rey Enrique VIII. Afirmaba estar escrito en nombre de los mendigos del reino, que estaban muriendo de hambre debido a un grupo mucho peor de mendigos: la Iglesia. El panfleto advertía al rey: en tiempos de vuestros nobles antecesores se introdujo hábilmente en vuestro reino otra especie de ociosos mendigos, los abades, priores, diáconos, monjes y frailes, quienes, desdeñando todo trabajo, han mendigado con tanta insistencia que han llegado a tener entre sus manos más de la tercera parte de vuestro reino. Los santos mendigos también son acusados de ser 100.000 putas en vuestra tierra. Seguramente, alega, estaríamos mejor sin estos parásitos pecadores. No era la primera vez que se había criticado a la Iglesia, pero esto era algo nuevo y diferente. Algo peligroso. Fish sostenía que la Iglesia había arrebatado el poder a Enrique VIII y que las vastas riquezas de los monasterios deberían devolverse a la corona. Más provocativamente, vinculaba la avaricia de la Iglesia nacional con la corrupción integral de la fe católica romana. Y todo esto lo hizo no en el lenguaje del erudito, sino en el de las calles. La oposición a los monasterios tenía ahora una nueva voz. Pero en 1529 los monasterios aún tenían suficiente apoyo de la clase dirigente. Fish fue acusado de herejía, pero murió de peste antes de poder ser juzgado. No obstante, sus ideas sobrevivirían y adquirirían mayor vigor después de que Enrique VIII tomara una decisión trascendental. Al prohibirle el Papa anular su primer matrimonio y casarse con Ana Bolena, en 1533, Enrique escinde de Roma a la Iglesia de Inglaterra. Mientras que el Papa había sido la autoridad religiosa hasta entonces, ahora los monasterios tenían un nuevo e impredecible líder. Y con oposición en el extranjero y gustos caros en casa, ese líder necesitaba dinero con desesperación. Al rey Enrique, las ideas que habían revoloteado por Londres 4 años antes, ahora le parecían una política atractiva. Y para empeorar las cosas todavía más, había un movimiento de reforma religiosa expandiéndose por el continente. Martín Lutero, un fraile alemán, se lanzó contra la Iglesia católica con gran fervor, centrándose en su evidente corrupción. Con sus reliquias, ídolos y opulentos estilos de vida, se creía que los monjes eran los peores transgresores. Con estas nuevas ideas forjándose en el extranjero, los monasterios estaban perdiendo su poder. Se estaba formando la tormenta perfecta, pero no habría golpeado con tal fuerza si no hubiera sido por un hombre. Thomas Cromwell era el factotum del rey Enrique. Vivía para solucionar problemas. Y los monasterios, con su independencia espiritual, eran un problema importante para Enrique. Cromwell supervisó la ruptura con Roma y luego se convirtió en el vicario general de la Iglesia de Inglaterra. Deseaba proporcionar a su rey los fondos necesitados con tal desesperación que vio una oportunidad de oro en los monasterios. Envió inspectores por todo el país para preparar un dossier acerca de su estado. Como agentes de Cromwell, tenían un poder ilimitado para registrar los monasterios, auditar sus tesoros e interrogar a los monjes y a las monjas. Conocidos como visitantes, llegaron aquí, a la puerta de la abadía de Bury St. Edmunds, en noviembre de 1535. Esto es lo que los visitantes escribieron sobre Bury.
El abad disfruta en compañía de mujeres de suntuosos banquetes, disfruta de los juegos de cartas y dados y no predica. El prior y otros 8 miembros están desacreditados por su incontinencia con las mujeres. 1 confiesa adulterio y 2 admiten voluntar polluc, es decir, masturbación. Esto fue una bomba. Los hallazgos en Beri se repitieron por todo el país. Ciertos monasterios ya tenían una reputación de mal comportamiento, pero los visitantes informaron de corrupción institucional y vicios a una escala espectacular. En Farley, el prior al parecer tenía 8 putas. En Garadon había 5 sodomitas. 1 abusaba de 10 niños. Mientras que en Landen, los visitantes apostaron guardias en las rutas de escape o los hoyos de salida de la casa del abad. Uno de ellos escribió que por fortuna encontró un hacha pequeña, hizo pedazos la puerta y entró en la casa. Por fin encontraron a la puta del abad, alias su dama, cuando aceleraba sus pasos hacia el hoyo de salida. Y entonces apresaron a la tierna damisela. Además de informar de abusos morales, los visitantes dieron partes detallados de las reliquias contenidas en cada monasterio. Los monjes manejaban una cantidad enorme de reliquias, que habían sido el origen de muchos de sus considerables ingresos. Durante siglos se había creído que las reliquias eran las depositarias del poder celestial, pero bajo las nuevas ideas religiosas fueron condenadas como baratijas de la superstición. Los visitantes elaboraron listas con la espectacular variedad de reliquias veneradas aquí en Beri. Estaban la camisa de Saint Edmund, la sangre de Cristo, la piedra con la que lapidaron a San Esteban, el carbón con el que quemaron a San Lorenzo, o la calavera de Santa Petronila, que los hombres se ponían en la cabeza esperando que les librara de la fiebre. Durante una inspección se descubrió que una de las reliquias más populares del país había recibido incluso un poco de ayuda. En la abadía de Boxley, en Kent, los visitantes examinaron un famoso y milagroso crucifijo y encontraron viejos cables y palitos podridos en la parte de atrás que provocaban que se movieran los ojos, que la cabeza girara como la de un ser vivo y que los labios se movieran como si hablaran. El abad y los monjes afirmaron ignorar este hecho. El contenido de los informes era escandaloso, y algunos claramente le decían a Cromwell lo que quería oír, pero ¿las alegaciones eran ciertas o el dossier había sido embellecido? Los visitantes buscaban pruebas, y por medio de interrogatorios intimidantes consiguieron lo que querían. Es evidente que algunas de las afirmaciones fueron exageradas. Por ejemplo, decían que 2 monjas en el priorato de Handal habían dado a luz recientemente, pero resulta que tenían 49 y 70 años. Sin embargo, es imposible creer que se lo inventaran todo. Los monjes y monjas de todo el país habían abandonado sus anteriores ideales monásticos. Fuese o no verdad, ahora Cromwell tenía la justificación que necesitaba. En julio de 1535, cuando los informes de las visitas se leyeron en el Parlamento, los congresistas se quedaron anonadados. Ninguno de ellos había imaginado una corrupción de esa magnitud. La disolución se convirtió con rapidez en la política oficial. Se aprobó el acta de disolución de las órdenes religiosas, obligando al cierre de los monasterios más pequeños, aquellos con ingresos de menos de 200 libras al año. Esto equivalía a unos 230 monasterios en toda Inglaterra, muchos con menos de 10 habitantes. Eran un blanco fácil.
Sus miembros se unieron a monasterios mayores o fueron sobornados con una pequeña pensión. Aunque la élite política estaba convencida de que se merecían el cierre, muchos aún consideraban sagrados a los monasterios, sobre todo en el norte de Inglaterra, y estaban dispuestos a luchar por conservarlos. En octubre de 1536, un abogado nacido en Yorkshire, llamado Robert Ashe, viajaba hacia Westminster. Tenía 36 años y era miembro de la pequeña nobleza. Mientras pasaba por la pequeña ciudad de Louth, en Lincolnshire, su viaje fue interrumpido de repente. La ciudad se había sublevado. Furioso por las injusticias económicas y las reformas religiosas, el pueblo se rebeló. Ashe, un hombre con fuertes principios morales, compartía la ira de la gente por lo que les estaba pasando a los monasterios. Dio la vuelta a su caballo, volvió y comenzó a organizar el movimiento. Los rebeldes tenían un nuevo líder. Bajo el mando de Ashe, una rebelión mucho mayor empezó a extenderse por todo el norte. Le empujaba el deseo de salvar los monasterios. Miles de personas se alzaron en una revuelta armada, sobre todo en los condados de Yorkshire, Lancashire, Cumberland y Westmoreland. Ashe renombró el alzamiento. Esto ya no era solo una rebelión, esto era la peregrinación de gracia. 10.000 personas se unieron a él y tomaron la ciudad de York sin luchar, desfilando por sus calles. Se ofició una misa de celebración aquí, en la catedral. Ashe escribió una declaración y la clavó en la puerta de la catedral. Emplazaba a los monjes depuestos a volver a sus casas otra vez. La disolución de Cromwell no estaba dando los resultados esperados. Ya en octubre, las fuerzas de Ashe habían aumentado hasta 30.000 hombres armados y amenazaban a todo el gobierno Tudor. Pero los oficiales del rey, con astucia, retrasaron a los rebeldes con promesas y los dividieron. Perdido su impulso, la peregrinación fue aplastada. 200 rebeldes fueron ejecutados. Entre ellos, algunos monjes y los abades de Fountains y Jervaux. La peregrinación de gracia no fue solo por los monasterios. El pueblo estaba furioso con el agresivo gobierno Tudor. Robert Ashe fue ejecutado como traidor. Lo trajeron aquí, a la Torre Clifford. Lo colgaron de una cadena y luego lo destriparon. La revuelta acabó con cualquier simpatía que le pudiera haber quedado a Enrique VIII por los monjes. La peregrinación había intentado salvar a los monasterios y en vez de eso selló su destino. Para Enrique, la peregrinación fue el punto de inflexión. Dio poder a Cromwell para centrarse en los enormes y ricos monasterios que no habían sido cerrados bajo el acta de disolución. Pero esta vez ni siquiera recibió apoyo del Parlamento. Cromwell y sus visitantes sencillamente obligaron a los abades y abadesas a transferir sus monasterios a la corona. Si accedían, eran recompensados con sustanciosas pensiones. Si no lo hacían, se enfrentaban a la pobreza y el castigo. Westminster, Peterborough, Winchester, Gloucester, Durham. Uno por uno, los grandes monasterios de Inglaterra se rindieron. Pero ¿qué iba a hacer la corona con este botín repentino y sin precedentes? El 23 de junio de 1538, el abad y los monjes de Roch Abbey
un monasterio cisterciense en Yorkshire, se reunieron en la sala capitular. Sus predecesores se habían reunido aquí cada día durante 391 años. Pero esta iba a ser su última reunión. El abad firmó el acta de entrega y cedió las llaves de la abadía a los inspectores reales. Lo que ocurrió después fue representativo de todos los monasterios. Cuando la construyeron en 1170, esta iglesia era uno de los edificios más avanzados del país. Allí pueden ver los arcos góticos de medio punto, un estilo que iba a convertirse en una de las mayores glorias del periodo medieval. Este edificio fue uno de los primeros en Inglaterra en utilizarlos. Se había alzado aquí durante 3 siglos y medio, pero lo derrumbaron en solo unos cuantos días. La devastación fue total. Los agentes de Cromwell fueron sistemáticos y eficaces. Se llevaron el valioso plomo del tejado y todos los objetos de valor fueron subastados, desde las mesas y las sillas hasta los cerrojos de las puertas. Se conserva un informe de lo que pasó aquí, en Roche. Lo escribió un sacerdote local, cuyo tío asistió a la subasta, y revela lo profundo y lo rápido que los monjes se hundieron, desde su posición de poder y riqueza. El informe declara que a los monjes se les permitió subastar cualquier cosa de sus propias celdas. Dice, un monje exhortó a mi tío a comprarle algo a él, pero mi tío replicó que no veía nada que pudiera serle útil. El monje le pidió 2 peniques por la puerta de su celda, que valía más de 5 chelines. Mi tío rehusó. El informe cuenta que los lugareños cayeron sobre la abadía para llevarse todo lo que quedaba. Robaron ollas de peltre y arrancaron ganchos de las paredes. Algunos incluso usaron libros religiosos para tapar agujeros en sus carros. Cuando el sacerdote le preguntó a su tío por qué había tomado parte en el pillaje, le respondió, ¿qué otra cosa debía haber hecho? ¿Por qué no iba yo, igual que los demás, a compartir algunos de los beneficios de la abadía? Esta destrucción fue un acto de avaricia, no de ideología religiosa. Mientras que los monasterios en ruinas aún pueblan el paisaje de Gran Bretaña, algunas de las mejores pruebas de cómo se llevó a cabo la disolución están ocultas a la vista. En este inofensivo almacén en Yorkshire, el patrimonio inglés guarda artefactos arquitectónicos hallados en los monasterios saqueados por los agentes de Cromwell. Aquí están. ¿Cuántos hay? Dios mío, es asombroso. Estamos habituados a oír hablar de la ferocidad de la disolución, pero la verdad que estos artefactos revelan es mucho más sorprendente. El conservador del patrimonio inglés para el norte es Kevin Booth. Kevin, ¿qué tenemos aquí? Pues sobre todo los recuerdos de las tradiciones monásticas de Inglaterra, o al menos las del norte. Aquí tenemos los de unos 20 yacimientos, algunos de los clásicos. Me refiero a Ribot, Whitby, Baylan, ahí enfrente, y ahí está Kirkham. Cielos, los hallazgos de estos yacimientos monásticos son un auténtico tesoro. Desde luego, y esto es el grueso de todo lo que quedó en esos lugares. Fantástico. Estos son los artefactos, las imágenes y las esculturas que adoraban en los ritos monásticos. Así es, pero lo más importante, supongo, es que decoraban esos lugares en la disolución. Se trata de los materiales que estaban en los edificios o los detritus dejados atrás en el proceso de desmantelar esos edificios. Y esto es una preciosidad, ¿verdad? Son tallas ornamentales. Sí, esto es un pinjante, es una de las piezas que unían las bóvedas de los techos, y esta es probable que estuviera en el extremo este de la iglesia. En Ribot. En Ribot, sí. La iglesia monástica. Entonces es una piedra muy importante, ¿no? Sin ella toda la estructura se hubiera derrumbado, pero
La cuestión es, ves que no está dañada, apenas tiene una marca de desgaste. La cuestión es cómo consiguieron esta pieza de lo alto del edificio, si se estaba derrumbando, sin que la pieza se destruyera. Sí, porque se supone que estaba a 15 o 18 metros. Sí, debieron de usar andamiajes e ir bajando el material con mucho cuidado y de manera sistemática para usarlo en el futuro o para revenderlo. Esto niega la idea de que lo único que querían era hacer añicos los edificios. Esto no está arañado. Los extremos están suaves, apenas está dañado. Aún tiene las marcas del cincel del hombre que lo talló y la marca del artista. Está muy trabajado. Va en contra de la temprana tradición monástica de una celda en lo alto de una montaña. Es el mejor arte de su tiempo, y esto es solo una fracción, ¿verdad? Por supuesto, pero nos da una visión de la calidad del arte en una institución como Ribot. Sí, y hay otro buen ejemplo aquí de cómo se destruyeron las cosas. Desde luego. Esta figura de Cristo sentado en majestad es probable que estuviera en la parte oeste del priorato de Guisborough alrededor del año 1300. Y según la tradición, estaría sentado en majestad, quizás sujetando un libro. Sí, ha perdido los brazos, pero seguro que estaba sentado con ellos en esta posición sujetando algo. Quizá un libro hecho de bronce o bañado en oro, o incluso con piedras preciosas engastadas. Sí, porque cubrían los manuscritos con este tipo de materiales, ¿verdad? Eran preciosas obras de arte por derecho propio, y en esta en particular tenemos una cavidad aquí que sugiere que el libro de bronce estaba soldado. Es de suponer que con plomo colocado aquí. Pero ha desaparecido. Sí, es fácil de coger, ¿no? Es fácil cogerlo, pero también quizá fuese difícil de arrancar. Puedes ver aquí las marcas hechas en este ángulo, como si hubieran usado una herramienta, algún tipo de hacha o pico para hacer palanca y arrancar el libro, el objeto precioso de la cavidad. Por supuesto, era un metal precioso listo para que se lo llevasen. Así es. Lo que me parece extraordinario del proceso de disolución no es su salvajismo, sino lo metódico que fue. En su conjunto, la disolución no fue una orgía de destrucción, ni fue una fanática erradicación sin sentido de una institución muy detestada. Fue algo mucho más sistemático. Como cientos de otros monasterios y abadías a lo largo del país, Roche fue rápida y eficientemente convertida en dinero. Y lo que no pudieron saquear, sencillamente lo dejaron deteriorarse. La combinación de soborno e intimidación de Cromwell persuadió a casi todos los grandes monasterios a capitular sin plantar pelea. Muy pocos se enfrentaron a la disolución. Aquellos que lo hicieron pagaron un precio terrible. La abadía de Glastonbury tenía los mayores ingresos de Inglaterra, pero había un problema. Cuando llegaron la primera vez, los visitantes alabaron el orden de la casa, de la que dijeron ha sido largo tiempo honorable. Incluso elogiaron a su digno abad. Esta falta de escándalos no era lo que Cromwell quería. Reprendidos, los visitantes regresaron, y esta vez encontraron lo que buscaban. En los muros de la abadía descubrieron dinero y tesoros escondidos por los monjes. En la casa del abad encontraron un libro que se oponía al divorcio del rey. No era mucho, pero más que suficiente para Cromwell. El abad de Glastonbury se llamaba Richard Whiting. Tenía casi 70 años y había encarnado al gran líder monástico del temprano periodo Tudor, recibiendo al rey de manera espléndida y enviándole regalos de Navidad. Pero ese mundo había acabado. Ahora Cromwell esperaba una rápida rendición. Pero Whiting hizo algo que cientos de abades antes que él no habían hecho. Se negó a rendirse.
Llegaron los inquisidores, pero Whiting no cedió. Enviaron al anciano a la Torre de Londres y 2 meses más tarde le llevaron a juicio. Fue declarado culpable, pero no de traición como Cromwell esperaba, sino solo de robo a la iglesia de Glastonbury. El 15 de noviembre de 1539, ataron a Richard Whiting y lo arrastraron con un caballo por Glastonbury. Lo describieron como un hombre muy débil y enfermizo. Luego lo trajeron aquí, a la cima de Glastonbury Tor. Aunque había sido condenado solo por robo, el abad había desafiado a Cromwell. Su condena sería un ejemplo. Aquí, Whiting recibió el castigo tradicional por traición. Fue colgado, destripado, decapitado y cortaron su cuerpo en 4 trozos. Después llevaron su cabeza colina abajo y la clavaron en las puertas de la abadía. El anciano debía de saber lo que estaba haciendo al desobedecer a Cromwell, pero entregar su abadía era algo que sencillamente no podía hacer. Un testigo ocular dijo que había afrontado su muerte con mucha paciencia. La espantosa muerte del abad Whiting demuestra la determinación despiadada de Cromwell para asegurar el éxito de la disolución. Sin embargo, para mí, lo más extraordinario es la poca resistencia que tuvo. La razón por la que Richard Whiting destaca es porque estuvo casi solo. Los abades de Reading y Colchester también fueron ejecutados, pero cientos de otros líderes monásticos cayeron sin apenas pelear. Mientras que en toda la nación, de unos 12.000 monjes y monjas, se cree que menos de 20 encontraron un final violento. La disolución se ve a menudo como una convulsión salvaje, pero lo cierto es que fue una revolución casi sin derramamiento de sangre. Aunque las muertes individuales fueron terribles, la violencia masiva se aplicó a las ideas, no a las personas. Ya en 1541, de los 800 monasterios y conventos que existían una década antes, no quedaba ni uno solo. No destruyeron todos los edificios de los monasterios. Se salvaron 14 de los más grandiosos, convirtiéndose en los grandes complejos catedralicios que conocemos en la actualidad. Algunos se convirtieron en escuelas, iglesias parroquiales o casas privadas. Para la gran mayoría de la gente del siglo XVI, el fin de un milenio de monasterios tuvo muy poco impacto. Al subastarse grandes superficies de tierra monástica, los campesinos solo cambiaron de terratenientes. Los frutos de su trabajo, que una vez habían sido generosos con las majestuosas abadías, ahora estaban en manos de una nobleza enriquecida. Son sus espectaculares mansiones las que ahora pueblan todo el paisaje de Gran Bretaña, con edificios como este en Roxton, construidos sobre los mismos cimientos y con las mismas piedras que los monasterios que habían reemplazado. Aunque los monasterios ya no dominaban todas las esferas sociales como antes, su destrucción sí que tuvo repercusiones para algunos fuera del claustro.
La cantidad de limosnas dadas a los pobres disminuyó de inmediato. Los hospitales monásticos se cerraron y solo algunas veces se reemplazaron por alternativas seculares. Pero los monjes nunca fueron abandonados. Muchos encontraron nuevos puestos dentro de la iglesia y a otros les otorgaron una pensión, un pequeño ingreso para que sobrevivieran. La burocracia, y no las masacres, era el signo de los tiempos. Durante 1000 años, los monasterios habían estado en el centro mismo de la sociedad británica. ¿Cómo pudieron desaparecer con tanta rapidez? Yo creo que la época de los monjes había pasado. Ese tipo de cristianismo, resplandeciendo con sus santos y sus reliquias, se había vuelto obsoleto a ojos de una élite cada vez más racional. Los monasterios se disolvieron en toda Europa, incluso en Italia, Francia y España, católicas a ultranza. Pero sobre todo, los monasterios británicos habían perdido su lugar singular en la vida de la nación. Un milenio antes, los monasterios habían aparecido en la naturaleza. Eran puestos remotos, donde los monjes buscaban la salvación personal a través de un sufrimiento como el de Cristo. Poco a poco, los monjes se habían mezclado con la clase dirigente y comenzaron a construir sus propios palacios, olvidando sus principios fundadores y su justificación. No obstante, habían mantenido viva la llama de la civilización desde la caída del Imperio Romano. Y las instituciones que ahora ocupaban su lugar estaban profundamente influidas por los monasterios que reemplazaban. Este no es el claustro de un monasterio, sino el del New College en Oxford. Y no es solo la arquitectura la que reproduce el estilo monástico. En su organización y su dedicación al aprendizaje, las primeras universidades y escuelas eran en esencia monasterios secularizados. La tradición monástica influyó a todas las instituciones educativas futuras. Pero no fue solo en la esfera de la educación. La pauta la vemos una y otra vez. En el arte, la ciencia, la música, la medicina y la arquitectura. Ninguna tendría la forma que reconocemos en la actualidad sin el incansable trabajo de los monjes. Un movimiento cuya fundación tenía mucho que ver con el rechazo de la sociedad terminó transformándola. Aunque la palabra monje significa solo, el perdurable impacto de los monasterios de Gran Bretaña ha sido un legado cultural compartido.